Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque nos permite conectarnos nuevamente con el propósito de compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título Los ángeles en la lluvia tardía en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuáles son los 2 acontecimientos indispensables y necesarios que deben de cumplirse antes de la segunda venida del Señor. Y la base bíblica está en Santiago 5, versículo 7, que dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Los 2 acontecimientos indispensables y necesarios que deben de cumplirse antes de la segunda venida de Cristo en gloria y en majestad son los siguientes: el derramamiento del Espíritu Santo, tanto en la lluvia temprana como en la lluvia tardía. Por eso el texto bíblico dice primeramente: tened paciencia hasta la venida del Señor, refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el mismo texto agrega: hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía, refiriéndose a los 2 acontecimientos indispensables que primero deben de cumplirse. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: esos son la lluvia temprana y la lluvia tardía. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver a qué conclusión es que nosotros podemos llegar con respecto al acontecimiento de la lluvia temprana. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículo 1, que dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés. La conclusión a la que nosotros podemos llegar es que la lluvia temprana tuvo su cumplimiento histórico, profético y colectivo cuando llegó el famoso día de Pentecostés. Eso sucedió 50 días después de la resurrección victoriosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y 10 días después de su ascensión triunfal hacia el reino de los cielos, con el fin de ubicarse específicamente en el lugar santo del santuario celestial para iniciar su obra delante de Dios el Padre como nuestro sacerdote mediador. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que eso se cumplió en el día de Pentecostés. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que vino del cielo de forma repentina
cuando se cumplió la lluvia temprana en el día del Pentecostés? Y la base bíblica está en Hechos 2, versículo 2, que dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y de repente vino del cielo un viento recio que llenó toda la casa. De acuerdo al texto bíblico, lo que vino del cielo de forma repentina y de forma inesperada cuando se cumplió la lluvia temprana en el día del Pentecostés, cuando ya Cristo había sido inaugurado en el cielo como nuestro sacerdote mediador, fue un viento recio, o sea, un viento muy fuerte, que llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos y muchos otros seguidores que tenía Cristo Jesús después de su ascensión triunfal al reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: eso fue un viento recio que llenó toda la casa. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que se les aparecieron y se les asentaron sobre cada uno de los discípulos en el día del Pentecostés. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículo 3, que dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En otras palabras, lo que se les aparecieron a los discípulos y a los otros seguidores de Cristo que estaban sentados todos unánimes y juntos en el aposento alto, fueron lenguas repartidas como de fuego. Y como en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar a los discípulos hablando en sus propios idiomas. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: fueron lenguas repartidas como de fuego. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que representan en este contexto de la lluvia temprana esos vientos y esas flamas de fuego. Y la base bíblica está en Salmo 104, versículo 4, que dice así: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: los vientos sus mensajeros, las flamas de fuego sus ministros. Eso significa que en este contexto de la lluvia temprana, los vientos y las flamas de fuego tienen una conexión directa con todo el ejército de ángeles celestiales, porque en realidad los vientos y las flamas son símbolos de los mensajeros y de los ministros de Jehová, que viven para ejecutar su palabra
Viven para llevar a cabo sus planes y viven para estar atentos a cada uno de sus mandatos. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: a sus ángeles, que son sus mensajeros y sus ministros. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver quién era la persona que estaba dirigiendo a ese ejército de ángeles que son sus mensajeros y sus ministros. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículo 4, que dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sin duda alguna, la persona que estaba dirigiendo a ese ejército de ángeles, que son sus mensajeros y sus ministros, es la tercera persona de la familia divina, que es Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que el texto bíblico dice claramente que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora escuchen bien: según el Espíritu les daba que hablasen, porque obviamente el Espíritu Santo era el dirigente. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: era la persona divina del Espíritu Santo de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver en qué época de la historia es que debe de cumplirse la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en cumplimiento de la lluvia tardía. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículo 17, que dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es muy importante recordar que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Y por lo tanto, así como cuando vino el cumplimiento del tiempo, el derramamiento de la lluvia temprana se dio al pie de la letra, de igual manera ocurrirá cuando se cumpla el tiempo de la lluvia tardía. Y por eso el texto bíblico dice claramente: y en los postreros días, o sea, en los últimos días, antes del cierre de la gracia, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: en los postreros días, antes del cierre de la gracia. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8,
donde queremos ver cuál es el propósito de Dios al enviar nuevamente a la tierra a su ejército de ángeles celestiales en el cumplimiento de la lluvia tardía. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 1, que dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El propósito, la finalidad, la intención o el interés de nuestro Dios al enviar nuevamente a la tierra a su ejército de ángeles celestiales, simbolizado en el texto como el ángel que desciende del cielo con gran poder en el cumplimiento de la lluvia tardía, es para que todas las personas puedan ser iluminadas con el mensaje para este tiempo, que es la verdad presente en su totalidad, de manera que cada persona pueda tomar decisiones inteligentes a favor de Cristo y a favor de su salvación. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que la tierra sea alumbrada con su gloria. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál es un requisito indispensable para estar en condiciones de recibir la lluvia tardía, o sea, el refrigerio de la presencia del Señor. Y la base bíblica está en Hechos 3, versículo 19, que dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Uno de los requisitos indispensables para recibir la lluvia tardía antes del cierre de la gracia y obviamente antes de la segunda venida de Cristo aparece en la parte del texto donde dice: para que sean borrados vuestros pecados. Porque si nosotros no alcanzamos la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones, de manera que Cristo pueda proceder a borrar esos pecados de los registros celestiales, entonces estaremos descalificados para recibir la lluvia tardía, identificada en este texto bíblico como los tiempos de refrigerio. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: hay que alcanzar la victoria sobre el pecado. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es el único mensaje que nos puede preparar para vencer el pecado y también para participar de forma activa del fuerte pregón. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 2, que dice así:
y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. El único mensaje que nos puede preparar para vencer el pecado y también para participar de forma activa del fuerte pregón es el mensaje de los 3 ángeles, porque al mencionar el texto la caída de Babilonia, está haciendo referencia puntualmente al segundo ángel, pero automáticamente incluye también al primer ángel y al tercer ángel, porque los 3 mensajes van de la mano y estos deben de ser proclamados con voz potente, o sea, en el fuerte pregón, como dice la parte inicial del texto bíblico. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: es el de la verdad presente en su totalidad. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los 2 acontecimientos indispensables que deben de cumplirse antes de que Cristo regrese en gloria y majestad son el derramamiento de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vimos también que nosotros podemos llegar a la conclusión de que la lluvia temprana ya se cumplió en el día de Pentecostés. Por otro lado, nosotros estudiamos que lo que apareció del cielo de forma repentina en el día del Pentecostés fue un viento recio que llenó toda la casa. Además de eso, nosotros también estudiamos que otro detalle que se cumplió en el día del Pentecostés es que aparecieron en la casa como lenguas repartidas como de fuego. De hecho, nosotros entendimos que tanto este viento recio como las lenguas repartidas como de fuego en realidad representan a los ángeles de nuestro Dios, que son sus mensajeros y son sus ministros. Inclusive, nosotros analizamos que el dirigente de este ejército angelical es nada más y nada menos que la tercera persona de la familia divina, que es Dios, el Espíritu Santo. Vimos también que en la época de la historia que debe de cumplirse la promesa del derramamiento de la lluvia tardía, tiene que ser en los postreros días, en los últimos días de la historia de este mundo, antes del cierre de la gracia. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que el propósito por el cual Dios enviará nuevamente a la tierra a su ejército de ángeles es para alumbrar a toda la tierra, a toda persona, con el conocimiento del mensaje para este tiempo. Por otro lado, nosotros concluimos que el requisito indispensable para recibir la lluvia tardía
es que nosotros debemos de alcanzar la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones. Y lo último que nosotros estudiamos fue que el único mensaje que nos puede preparar para recibir la lluvia tardía y para participar de forma activa del fuerte pregón es el mensaje de la verdad presente en su totalidad. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía con nosotros para que podamos escudriñar juntos el siguiente tema de esta serie, que es el número 6 en el orden y que lleva como título Los ángeles en las 7 plagas. Y mientras tanto, Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.